Se montaron en sus motocicletas creyendo que sería una salida más como tantas otras anteriores. Entre ellos había campeones, celebridades y auténticas leyendas, personas que habían desafiado a la muerte cientos de veces. Sin embargo, nadie podía imaginar que todo terminaría en un abrir y cerrar de ojos. 12 historias, 12 tragedias. Y algunos de estos relatos encierran detalles tan impactantes que incluso hoy cuesta creer que sean ciertos. Butch Laswell. Butch Laswell no parecía un hombre que estuviera jugando con la muerte. Parecía alguien que había aprendido a dominarla. Desde niño construía rampas y soñaba con volar sobre una motocicleta inspirado por las grandes hazañas de Evel Knievel. Con los años convirtió aquella obsesión en una profesión, miles de saltos exitosos, récords de altura y una precisión que lo hizo respetado dentro del mundo de los especialistas. Cada vez que aceleraba hacia una rampa, el público contenía la respiración. Pero Bush casi siempre aterrizaba y precisamente por eso pocos podían imaginar que su experiencia terminaría enfrentándose a algo que ningún piloto puede controlar por completo. El 10 de marzo de 1996 en Mesquite, Nevada, Laswell se preparó para uno de los desafíos más importantes de su carrera. Había espectadores, cámaras y representantes de Guinness esperando presenciar un nuevo récord. Pero existía un enemigo invisible: el viento. Las ráfagas eran tan preocupantes que Bush retrasó el intento y esperó el momento adecuado. Finalmente tomó una decisión. Subió a su Honda CR500, aceleró hacia una rampa de unos 27 pies y alcanzó aproximadamente 70 mil por hora. Durante unos segundos todo parecía perfecto. La motocicleta salió disparada y Bush consiguió superar el Skywalk Bridge. Parecía que una vez más había vencido a lo imposible. Entonces ocurrió algo que nadie podía detener. Una ráfaga de viento lateral empujó a Laswell hacia la izquierda, alejándolo de la rampa donde debía aterrizar. Después de años calculando velocidad, distancia y trayectoria, bastó una fuerza invisible para romper todos esos cálculos. Frente a una multitud que había llegado esperando celebrar otra hazaña, el espectáculo se convirtió en tragedia. El hombre que había realizado miles de saltos exitosos y que tantas veces había regresado sano y salvo al suelo, murió aquel día. Tenía apenas 37 años y quizá ahí está lo más doloroso de su historia. Bill Laswell no era un principiante que ignoraba el peligro. Era un profesional que había dedicado gran parte de su vida a entenderlo, medirlo y sobrevivirlo. Aquella tarde debía convertirse en otro capítulo extraordinario de su carrera. En cambio, se convirtió en el último. Después de miles de aterrizajes, una sola ráfaga borró en segundos la delgada línea entre el control y la tragedia. El público había llegado para ver a un hombre volar más alto que nunca, sin imaginar que sería la última vez que Laswell tendría un lugar donde aterrizar. Joy Harris. Joy S.J. Harris estaba haciendo historia cuando recibió una oportunidad que parecía capaz de cambiar su vida para siempre. Había aprendido a conducir motocicletas relativamente tarde, pero avanzó con una determinación extraordinaria hasta convertirse en la primera mujer afroamericana con licencia para competir profesionalmente en carreras de velocidad sobre motocicleta. No construyó su nombre con escándalos ni con fama fácil. Lo hizo con disciplina, talento y años abriéndose paso en un mundo donde pocas mujeres como ella habían tenido esa oportunidad. Entonces llegó Hollywood. Harris fue contratada como doble de Sassy Beats, quien interpretaba a Domino en Deadpool 2. Todo parecía indicar que su historia apenas comenzaba. Pero aquel sería su primer trabajo como especialista en una película. El 14 de agosto de 2017 en el centro de Vancouver, Harris se preparó para realizar una escena en motocicleta. Era un rodaje profesional con un equipo de producción alrededor y una secuencia que debía desarrollarse bajo condiciones controladas, pero algo salió terriblemente mal. Harris perdió el control de la motocicleta. Se desvió de su trayectoria y terminó impactando contra un edificio cerca de Rogers Tower. No llevaba casco. Los equipos de emergencia llegaron al lugar, pero ya no pudieron salvarla. Joy Harris murió allí mismo. En cuestión de segundos, el escenario de una película de superhéroes se había convertido en el lugar de una tragedia completamente real. Sin embargo, lo más inquietante apareció después. La investigación de WorkSafe BC concluyó que la producción había cometido varias fallas de seguridad. No se realizó una evaluación adecuada de los riesgos. La supervisión fue insuficiente. Faltaban barreras capaces de impedir que la motocicleta y su conductora salieran del área de la escena y no se garantizó el uso del equipo de protección requerido para la cabeza. De pronto su muerte dejó de sentirse simplemente como uno de esos accidentes imposibles de prever. Las conclusiones oficiales plantearon una pregunta mucho más dolorosa. ¿Se pudo haber evitado? Harris había luchado durante años para derribar barreras que parecían cerradas para alguien como ella. Había llegado al motociclismo profesional. Había hecho historia y finalmente estaba entrando a una industria capaz de llevar su carrera ante millones de personas. Pero su primera gran oportunidad en un set cinematográfico también terminó siendo la última.
Joy Harris debería ser recordada por las puertas que consiguió abrir, no únicamente por la tragedia que terminó con su vida. Y quizá eso es lo más difícil de aceptar. Aquella mañana llegó al set para interpretar una escena de peligro, sin imaginar que el verdadero peligro no estaba en el guión. Olga Pronina. Olga Pronina parecía no conocer el miedo. En las calles de Vladivostok, esta madre soltera de 40 años y peluquera había construido una segunda identidad bajo el nombre de Mónica, convirtiéndose en una popular figura del motociclismo en Internet. Sobre su potente BMW 1000R, hacía maniobras que parecían desafiar cualquier límite, velocidad de equilibrio y una confianza que mantenía a miles de seguidores mirando la pantalla entre admiración y preocupación. Olga incluso advertía que nadie debía imitar algunas de sus acrobacias. Sin embargo, cada nueva publicación parecía llevarla un poco más lejos hasta que llegó un día en el que ya no habría otro video después. El 31 de julio de 2017 parecía una jornada cualquiera. El cielo estaba despejado y el pavimento seco. Olga salió nuevamente con su motocicleta cerca de Vladivostok, en un escenario donde nada parecía anunciar una tragedia. Pero durante el recorrido perdió el control de su BMW y sufrió un grave accidente junto a una barrera de la carretera. Los daños fueron demasiado severos y Olga no logró sobrevivir. Todo ocurrió con una rapidez desconcertante. La mujer que tantas veces había convertido el peligro en espectáculo desaparecía precisamente en el mundo donde había construido su imagen de invencible. La noticia resultó especialmente impactante para quienes estaban acostumbrados a verla desafiar los límites frente a una cámara. En sus videos Olga transmitía seguridad, energía y una sensación casi permanente de control. Pero detrás de Mónica no existía un personaje indestructible. Había una mujer real, una madre con una hija adolescente, y una familia que ahora debía enfrentarse a una pérdida imposible de convertir en simples reproducciones o comentarios en una pantalla. De repente aquellos videos que antes parecían emocionantes adquirieron un significado completamente diferente. Y quizá esa sea la parte más triste de la historia de Olga Pronina. Su fama nació de hacer que el peligro pareciera controlable, incluso cuando ella misma sabía que sus maniobras eran extremas. Durante mucho tiempo consiguió regresar después de cada recorrido, cada aceleración y cada desafío. Pero aquel 31 de julio todo cambió en cuestión de segundos. Mónica había hecho creer a miles de personas que sobre una motocicleta podía desafiar prácticamente cualquier límite. La realidad terminó recordando algo mucho más doloroso. Incluso quienes parecen invencibles pueden encontrarse con un momento que no ofrece una segunda oportunidad. ¿Te apasionan la velocidad y la aventura? Deja un comentario más abajo y cuéntanoslo. Berry Oakley. La tragedia ya había golpeado una vez a Berry Oakley. Nadie imaginaba que volvería de una manera casi imposible de creer. Como bajista de The Allman Brothers Band, Oakley había ayudado a construir aquel sonido poderoso y rebelde que convirtió al grupo en una de las grandes fuerzas del rock estadounidense. Pero detrás del escenario algo se había roto. La muerte de su amigo y compañero Duane Allman en un accidente de motocicleta en 1971 lo afectó profundamente. La banda intentó continuar. La música siguió sonando. Pero para Berry aquella ausencia nunca terminó de desaparecer. Y poco más de un año después la historia estaba a punto de repetirse de una forma estremecedora. El 11 de noviembre de 1972, Berry circulaba en motocicleta por Mahon, Georgia. Tenía apenas 24 años. En una curva cruzó la línea central y chocó con un autobús urbano. Sorprendentemente después del accidente, Oakley todavía pudo regresar a casa y rechazó inicialmente recibir atención médica. Aquello pudo hacer pensar que había escapado de lo peor. Pero con el paso de las horas su estado comenzó a deteriorarse. El dolor aumentó, apareció la desorientación y finalmente tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. Esta vez ya no habría regreso. Berry Oakley murió debido a las graves lesiones sufridas en el accidente. Pero cuando se conoció otro detalle, la tragedia adquirió una dimensión todavía más inquietante. El lugar donde ocurrió estaba a solo unas 3 cuadras de donde Duane Allman había perdido la vida en otro accidente de motocicleta el año anterior. 2 compañeros de banda, 2 jóvenes de apenas 24 años, la misma ciudad, la misma clase de vehículo y 2 tragedias separadas por poco más de 12 meses. Era una coincidencia tan cruel que parecía escrita para una película, salvo que para sus familias, amigos y compañeros era dolorosamente real. The Allman Brothers Band ya había tenido que aprender a tocar sin Duane. Ahora también tenía que continuar sin Berry, el hombre cuyo bajo había sido una pieza esencial de su identidad. Su muerte no fue solamente la pérdida de otro músico extraordinario. Convirtió una herida que todavía no había cerrado en una segunda tragedia. Berry había pasado el último año viviendo bajo la sombra de la ausencia de su amigo, sin imaginar que su propio destino terminaría conectado al de Duane, de una manera que todavía hoy resulta difícil de asimilar.
El rock perdió a dos de sus jóvenes talentos y Mahone quedó marcada para siempre por una coincidencia que nadie habría querido recordar. Charles Conrad. Pete Rad había sobrevivido a peligros que la mayoría de las personas solo conocerán a través de una pantalla. Fue piloto de pruebas de la Marina, comandante del Apollo 12 y el tercer ser humano en caminar sobre la Luna. Había vivido entre motores, vuelos extremos y misiones donde un pequeño error podía significar no regresar jamás, y siempre regresó. Por eso resulta tan difícil creer cómo terminó su historia. Después de enfrentarse al vacío del espacio y volver sano y salvo a la Tierra, el momento que acabaría con su vida no lo esperaba entre las estrellas, sino en una carretera de California. El 8 de julio de 1999, Conrad viajaba en motocicleta acompañado por su esposa Nancy y varios amigos rumbo a Monterrey. Tenía 69 años y aquella salida no era una misión peligrosa ni un desafío extremo. Cerca de Ojai, California, perdió el control de su motocicleta mientras tomaba una curva y sufrió un grave accidente. Conrad llevaba casco y equipo de protección y, según las autoridades citadas en los reportes, aparentemente circulaba por debajo del límite de velocidad. Al principio nada parecía comparable con los peligros extraordinarios que había superado durante su carrera, pero las consecuencias eran mucho más graves de lo que parecían. Conrad fue trasladado a Ojai Valley Community Hospital, donde los médicos descubrieron que había sufrido graves lesiones internas. Horas después, el hombre que había regresado de una misión a la Luna no pudo regresar de aquel accidente. Su muerte causó una conmoción difícil de explicar precisamente por el enorme contraste de su vida. Había formado parte de una generación de astronautas que aceptó riesgos inimaginables para llevar al ser humano más lejos que nunca. Sin embargo, ninguna experiencia, entrenamiento o valentía pudo protegerlo de aquel instante inesperado en una carretera. Y ahí está la parte más dolorosa de la historia de Conrad. Durante décadas desafió lugares donde prácticamente todo podía salir mal y consiguió volver para contarlo. Había cruzado el espacio, caminado sobre otro mundo y sobrevivido hasta algunos de los años más arriesgados de la aviación estadounidense. Parecía uno de esos hombres destinados a escapar siempre del peligro, pero el final llegó de la forma menos imaginable. Conrad sobrevivió a la Luna y fue una curva aparentemente ordinaria en la Tierra la que terminó escribiendo el último capítulo de su extraordinaria vida. Ben 7 2019, Randolph. No estaban compitiendo, no realizaban acrobacias ni intentaban romper ningún récord. Era simplemente un grupo de motociclistas compartiendo la carretera, cuando en cuestión de segundos un paseo entre compañeros se convirtió en una de las tragedias más devastadoras de New Hampshire. El 21 de junio de 2019, miembros del Charheads Motorcycle Club, un grupo formado en gran parte por veteranos de los Marines y sus seres queridos, recorrían la Ruta 2 Randolph. 15 motocicletas transportaban a 22 personas. Nada hacía pensar que 7 de ellas jamás regresarían a casa. Todo cambió cuando una camioneta que remolcaba un tráiler vacío cruzó la línea central y entró en la trayectoria del grupo. El impacto afectó a varios motociclistas, y poco después se produjo un incendio que alcanzó al vehículo y a 2 de las motocicletas. Cuando finalmente terminó el caos, 5 motociclistas y 2 pasajeros habían perdido la vida, mientras otras 7 personas resultaron heridas. Para quienes sobrevivieron aquel paseo, dejó de ser un recuerdo de compañerismo y libertad para convertirse en una escena imposible de olvidar. Pero había algo todavía más doloroso detrás de aquellas cifras. Muchas de las personas involucradas pertenecían a una comunidad unida por el servicio militar, el sacrificio y una profunda hermandad. Algunos sobrevivientes describieron posteriormente la magnitud de lo ocurrido como algo para lo que ni siquiera sus experiencias previas los habían preparado. No fue una tragedia provocada por una exhibición extrema. Eran amigos y familias viajando juntos por una carretera estadounidense. Y cuando parecía que el peor capítulo ya había terminado, el caso dio un giro que volvió a abrir las heridas. En 2022, el conductor de la camioneta Volodymyr Chukovsky fue declarado no culpable de los cargos criminales relacionados con el accidente. Para muchas familias y sobrevivientes, el veredicto fue otro momento profundamente doloroso. Posteriormente, las autoridades de seguridad de New Hampshire mantuvieron la suspensión de su licencia al considerar que existían pruebas suficientes de conducción negligente. Por eso los Fallen Seven siguen siendo recordados mucho más allá de aquella carretera de Randolph. 7 personas salieron aquel día para compartir un viaje con su comunidad, sin saber que un instante inesperado convertiría ese recorrido en el último para todos ellos. Cedric Benson en Amnam. Nada hacía pensar que aquella noche terminaría en tragedia. Cedric Benson tenía 36 años y ya había vivido una carrera que millones de jóvenes solo podían imaginar. Estrella del fútbol americano en Texas, ganador del Doak Walker Award, y posteriormente jugador de la NFL con equipos como los Chicago Bears, Cincinnati Bengals y Green Bay Packers. Amna Jam, de 27 años, estaba en una etapa completamente diferente.
Acababa de obtener su doctorado en audiología en la Universidad de Texas, y tenía por delante una carrera dedicada a ayudar a otras personas. 2 vidas distintas, 2 futuros todavía abiertos y una motocicleta que aquella noche uniría sus destinos para siempre. El 17 de agosto de 2019, Benson conducía su motocicleta BM2B por West Austin con Niamh como pasajera. Eran alrededor de las 10:20 de la noche cuando cerca de FM 208-22 y Mount Bonnell Road ocurrió lo inesperado. Según la policía de Austin, la motocicleta circulaba a alta velocidad cuando se produjo una colisión con una camioneta Dodge que realizaba un giro a la izquierda. Testigos y personas que se encontraban cerca intentaron ayudar inmediatamente. Sin embargo, las consecuencias fueron demasiado graves. Cedric Benson y Amna Niamh murieron en el lugar. La noticia sacudió especialmente a 2 comunidades que los conocían por razones completamente diferentes. Para muchos aficionados, Benson era una leyenda del fútbol de Texas, un atleta cuya potencia y talento lo habían llevado hasta la NFL. Para la familia y quienes conocían a Niamh, ella era una joven profesional que apenas comenzaba una nueva etapa después de años de preparación académica. Residentes de la zona señalaron posteriormente que aquella intersección podía resultar complicada debido a las curvas, las pendientes y la visibilidad, pero ningún detalle podía cambiar lo ocurrido en cuestión de segundos. 2 familias habían perdido a personas que todavía tenían mucho por vivir. Y existe un pequeño detalle que hace que la historia de Cedric Benson resulte todavía más inquietante. Horas antes del accidente había compartido en redes sociales una fotografía de su motocicleta. En ese momento era simplemente una imagen de un sábado cualquiera, una expresión más de su afición por las motos. Después de aquella noche adquirió un significado completamente distinto. Benson ya había dejado atrás los estadios mientras Niamh apenas comenzaba a construir su futuro profesional. Ninguno parecía estar llegando al final de su historia, y quizá por eso su pérdida sigue siendo tan difícil de asimilar. Salieron aquella noche pensando que todavía quedaban muchos días por delante, pero para ambos aquel viaje sería el último. Kim Thompson continúa Chitu Chomburi. Kim Thompson no era una estrella de las acrobacias ni un motociclista famoso por desafiar a la muerte y precisamente por eso su historia resulta tan inquietante. Durante décadas, este reconocido diseñador y fabricante australiano de tablas de surf había construido su vida alrededor del océano, la creatividad y la innovación. Su nombre estaba estrechamente relacionado con Watercool y después de muchos años viviendo en Tailandia, también con Cobra International y la industria mundial de fabricación de tablas. Kim había dedicado gran parte de su vida a crear objetos diseñados para encontrar equilibrio sobre el agua. Nadie podía imaginar que todo terminaría no en el océano, sino durante un recorrido cotidiano por una carretera. El 1 de noviembre de 2022, Thompson circulaba en motocicleta por Chonburi, Tailandia. Lo que debía ser otro trayecto normal cambió repentinamente cuando un camión realizó un giro en una intersección frente a él. Según los reportes sobre el accidente y las imágenes de cámaras de seguridad citadas posteriormente, Kim intentó evitar el vehículo, perdió el control de la motocicleta y terminó sufriendo un grave impacto contra un poste eléctrico. Los servicios de emergencia acudieron al lugar e intentaron auxiliarlo, pero las lesiones eran demasiado graves. Thompson murió allí mismo. Todo había ocurrido en apenas unos instantes. La noticia golpeó con fuerza al mundo del surf. Thompson no necesitaba estar frente a las cámaras para dejar una huella. Su influencia estaba en las tablas, en las técnicas y en una industria a la que había dedicado décadas de trabajo. Era uno de esos nombres que quizá el público general no reconocía inmediatamente, pero que dentro de su comunidad representaba experiencia, innovación y una vida entera vinculada al deporte. Por eso su pérdida resultó tan difícil de aceptar. No había una acrobacia extrema detrás de aquella tragedia. Tampoco un intento de romper un récord, solo una situación inesperada en el camino que cambió todo. Y esa es quizá la parte más perturbadora de la historia de Kim Thompson. Pasó buena parte desde su vida trabajando alrededor de un deporte donde el equilibrio lo significa todo. Pero al final bastó un instante imprevisible en una carretera para que ese equilibrio desapareciera. Una jornada ordinaria se transformó en la última, dejando atrás a una comunidad que conocía perfectamente el valor de su trabajo. Su historia recuerda algo incómodo. La tragedia no siempre llega acompañada de grandes riesgos o decisiones extraordinarias. A veces aparece en medio de la rutina, justo cuando nadie tiene motivos para esperarla. ¿A qué hora estás viendo este video? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle a me gusta y seguirnos para no perderte ningún video futuro. Burak Tashan 2023. Adana Burak Tashan no estaba atravesando una etapa oscura de su vida. Todo lo contrario, parecía estar entrando en una de las más felices. Con apenas 23 años, este joven influencer turco había reunido una importante comunidad en Instagram, compartiendo su pasión por las motocicletas, la velocidad y la libertad de recorrer la carretera.
Pero detrás de las imágenes y los motores, había una historia mucho más personal. Burak estaba comprometido con otra amante del motociclismo, y ambos comenzaban a imaginar una vida juntos. Apenas unas semanas después de anunciar aquel compromiso, cuando todo parecía apuntar hacia el futuro, ocurrió algo que nadie esperaba. En agosto de 2023, Burak circulaba en motocicleta por el distrito de Sarıçam en Adana, Turquía. No estaba realizando una acrobacia ni participando en una carrera. Según los reportes citados sobre el accidente, un perro apareció repentinamente en su camino y la motocicleta lo golpeó. Burak perdió el control y sufrió un grave accidente. Los equipos de emergencia lo trasladaron al hospital con la esperanza de salvarlo, pero sus lesiones resultaron demasiado graves. El joven motociclista murió poco después. Tenía solo 23 años. La noticia transformó en cuestión de horas una historia de felicidad en una de profundo dolor. Las publicaciones que mostraban su pasión por las motocicletas y los momentos compartidos con su prometida adquirieron de repente un significado completamente distinto. Lo más difícil de aceptar era que Burak no parecía encontrarse al final de nada. Estaba comenzando. Había construido una audiencia, tenía proyectos por delante y acababa de comprometerse con la mujer con quien esperaba compartir su futuro. Pero bastó un elemento inesperado en la carretera para que todos aquellos planes quedaran suspendidos para siempre. No fue un récord fallido ni una maniobra diseñada para desafiar el peligro. Fue uno de esos momentos que nadie puede incluir en sus planes. Semanas antes hablaba de compromiso, amor y de una nueva etapa. Poco después, su familia, sus seguidores y especialmente su prometida tuvieron que enfrentarse a una realidad completamente diferente. Burak salió aquel día creyendo como cualquiera a los 23 años que todavía tenía muchísimo tiempo por delante. Nunca imaginó que un recorrido aparentemente normal terminaría convirtiéndose en el último. Indian Larry. Indian Larry parecía pertenecer a una época en la que las motocicletas no eran simples máquinas, sino una forma de rebelión. Nacido como Lawrence Desmet, se convirtió en uno de los constructores de choppers más reconocibles de Estados Unidos. Artista mecánico, motociclista y especialista capaz de transformar cada aparición en un espectáculo. A comienzos de los años 2000, la televisión y los grandes eventos llevaron su imagen a una audiencia todavía mayor. Pero Larry tenía otra característica que fascinaba al público. Hacía cosas sobre una motocicleta que muy pocos se atreverían a intentar. Y una de esas maniobras repetida tantas veces frente a espectadores terminaría convirtiéndose inesperadamente en la última. A finales de agosto de 2004, Larry participaba en el Liquid Steel Classic and Custom Bike Series en Concord, Carolina del Norte, mientras se realizaban grabaciones relacionadas con Biker Build-Off. Había miles de personas, cámaras y motocicletas por todas partes. Era exactamente el ambiente donde Larry se sentía en casa. Entonces comenzó una de sus características. Exhibiciones. Se puso de pie sobre el asiento mientras la motocicleta continuaba avanzando. Para muchos de los presentes no era algo nuevo. Lo habían visto desafiar el equilibrio antes, pero esta vez en cuestión de segundos la maniobra salió mal. Larry perdió el control y sufrió una caída que le provocó graves lesiones en la cabeza. De acuerdo con los reportes de Associated Press citados sobre el accidente, estaba realizando la exhibición frente a unas 8,000 personas y no llevaba casco. Fue trasladado a un hospital cerca de Charlotte, donde permaneció bajo atención médica. Sin embargo, las lesiones resultaron demasiado graves. El 30 de agosto de 2004, Indian Larry murió a los 55 años, una multitud que había llegado para contemplar el espectáculo. Terminó siendo testigo del último acto público, de una de las figuras más carismáticas del motociclismo custom estadounidense. Eso es precisamente lo que hace tan doloroso su final. Indian Larry no desapareció lejos de los motores ni después de abandonar el mundo que lo había convertido en leyenda. Su último capítulo ocurrió frente al público, haciendo aquello que durante años había formado parte de su identidad. Construyó motocicletas como si fueran obras de arte y convirtió la audacia en parte inseparable de su nombre. Pero aquella tarde una maniobra familiar tuvo consecuencias irreversibles. Miles habían llegado para ver nuevamente al legendario Indian Larry desafiar el peligro sin imaginar que estaban presenciando su última exhibición. Nicky Hayden. Nicky Hayden había pasado gran parte de su vida a velocidades que para cualquier persona común resultarían aterradoras. Conocido como The Kentucky Kid, el estadounidense llegó hasta la cima del motociclismo y en 2006 consiguió lo que parecía imposible. Derrotó a Valentino Rossi y se convirtió en campeón del mundo de MotoGP. Era rápido, competitivo y extraordinariamente valiente. Pero fuera de la pista también era recordado por su carácter humilde y cercano. Durante años sobrevivió a carreras donde un pequeño error podía tener consecuencias enormes. Por eso, nadie podía imaginar que la tragedia lo encontraría lejos de una motocicleta de competición.
En mayo de 2017, Hayden se encontraba en Italia y salió a entrenar en bicicleta por la zona de la Riviera de Rimini. No había una parrilla de salida, no había miles de aficionados observándolo ni rivales peleando por una posición. Era simplemente una sesión de entrenamiento, algo completamente normal para un atleta profesional. Pero durante aquel recorrido, Hayden estuvo involucrado en una colisión con un automóvil. En segundos, una actividad aparentemente rutinaria se transformó en una emergencia que paralizó al mundo del motociclismo. Hayden trasladado primero a un hospital cercano y posteriormente al Hospital Buffalini de Cesena, debido a la gravedad de sus lesiones. Entonces comenzó una espera angustiante. Familiares, compañeros, equipos y aficionados alrededor del mundo siguieron cada noticia esperando una recuperación. El hombre que había protagonizado algunas de las batallas más intensas de MotoGP, estaba ahora enfrentando una lucha completamente diferente. Una en la que ni su talento ni toda su experiencia sobre dos ruedas podían ayudarlo. 5 días después del accidente, el 22 de mayo de 2017 llegó la noticia que nadie quería escuchar. Nicky Hayden había muerto como consecuencia de las lesiones sufridas. Tenía solamente 35 años. El motociclismo perdió a un campeón mundial, pero para quienes habían trabajado y convivido con él, la pérdida iba mucho más allá de los trofeos. El Kentucky Kid, aquel piloto admirado por su talento y su personalidad sencilla, ya no volvería a aparecer en un circuito. Y la forma en que ocurrió hizo que la noticia resultara todavía más difícil de asimilar. Porque esa es la cruel paradoja de la historia de Nicky Hayden. Durante años compitió al límite sobre algunas de las motocicletas más rápidas del planeta. Conocía las caídas, la presión y el peligro de MotoGP. Y aún así consiguió llegar a lo más alto y regresar una y otra vez. Sin embargo, el accidente que terminó con su vida ocurrió mientras pedaleaba en una carretera durante un entrenamiento. No fue una última vuelta ni una batalla por el campeonato, ni una carrera a máxima velocidad. Fue un día aparentemente normal, y quizá por eso su final sigue siendo tan doloroso después de sobrevivir durante años al deporte que lo convirtió en leyenda. Nicky Hayden nunca imaginó que el peligro lo estaría esperando precisamente cuando no estaba compitiendo.